que es este, de computación ubicua. Y creo que tenemos un grupo muy, muy lindo de gente nuevamente y les voy a presentar quiénes son. Primero Max Cavazzani de Termax, segundo Adi Beitler de Nilus y después Nelson Dubos de Digital House. Y lo que vamos a ver es una progresión. Vamos a ver un emprendedor que ya tiene, digamos, el emprendimiento más exitoso de la Argentina y seguramente de América Latina en todo lo que son juegos digitales, que ayer con Juan José Campanera él decía el potencial que tenemos en ese espacio. Y, digamos, solo para decir una idea, el año pasado fui a Austria, me invitó el gobierno austríaco, me mostró el ecosistema de innovación ahí, me mostraron el mejor startup, tenía 200 millones de downloads. Volví un par de semanas después, estuve acá en Buenos Aires y vi que Max ya tenía 500 millones de downloads. Hoy no sé cuántos serán, pero digo, o sea, para que se den una idea de lo que tenemos acá y muchas veces no nos damos cuenta. Y después Adi es un emprendedor, digamos, que está empezando, pero con un proyecto, a mi modo de ver, espectacular, que tiene un potencial de recorrido así muy, muy grande y un potencial de impacto muy grande. Y sobre todo impacto social, impacto digamos, y ambiental también. Y después Nelson, que es un señor emprendedor que tiene muy bajo perfil, que ha hecho grandes emprendimientos globales que han afectado, digamos, o tocado la mente de las personas más brillantes, trayendo los mejores speakers del mundo y ahora creando Digital House, que también tiene enormes ambiciones y una propuesta a mi modo de ver muy importante, y yo creo que también es importante porque es un semillero y es una puerta para ustedes para entrar a ese mundo. Brevísimamente, computación ubicua, estamos hablando de, digamos, pensemos ley de Moore, lo que viene pasando, digamos, una explosión en el poder computacional, y esto se traduce en celulares inteligentes, y celulares que están en las manos ya de 2.500 millones de personas, y celulares que van a tener con 5G 100 veces más conectividad, y tabletas lo mismo, pero no es solamente eso, también, digamos, lo que vamos a estar viendo mañana en realidad virtual y realidad aumentada, que va a cambiar la forma que nos educamos, la forma que nos entretenemos, la forma que nos comunicamos y que accedemos a la información, y también Internet de las cosas, que ya hoy con algunas decenas de dólares podemos automatizar nuestras casas, podemos conectar, digamos, básicamente vamos a ir a un mundo, estamos yendo a un mundo en donde todo está conectado y todo se vuelve inteligente, porque inclusive los procesadores se están tornando tan potentes y tan chiquitos que, digamos, se están desarrollando tecnologías que permiten, digamos, cargar esos aparatos con el movimiento, por ejemplo, que nos permiten pensar en un mundo donde todo esté conectado, y también nuestros cuerpos, con cada vez más información. Entonces, no es solamente lo que pasa en los celulares, que ha sido la revolución de los últimos años y va a seguir explotando, sino mucho más que eso. Ya hablamos de 5G, se vienen también, digamos, este paradigma va a seguir y va a seguir con, digamos, este avance, va a seguir con, por ejemplo, chips neuromórficos que Intel está sacando, que básicamente reproducen lo que pasa en una célula, con computación cuántica un poco más adelante, no mucho más adelante, que ya está empezando D-Wave, que es pionera en este campo, está empezando a poner su producto en el cloud, ¿sí? Digamos, esperan hacerlo este año, con lo cual vamos a tener un poder increíble y para poder hacer muchas cosas. Bueno, imaginemos lo que puede ser una sociedad que aprovecha todas estas tecnologías. Pensemos en Estonia, por ejemplo, que tiene 99% de sus transacciones son de forma electrónica, 98% de los impuestos son pagos de forma electrónica, casi 90% de la gente tiene banda ancha, 60% usa identificación electrónica también, y tienen cantidad de decenas de servicios que están en la nube. Esto lo podemos hacer nosotros, ¿sí? La única barrera es colesterol en nuestra cabeza, ¿sí? Porque no hay ningún motivo. Estonia era ex Unión Soviética y nosotros tenemos gente de primer nivel mundial acá y podemos hacerlo. Entonces, nada, un placer tener este grupo tan especial. Lo invito entonces a Max Cavazzani que nos cuente sobre Ethermax. De nuevo, un gran emprendedor que está haciendo algo muy interesante y creo que les va a encantar. Max, bienvenido. Gracias. Ahí bueno, lo tengo. Te lo dejo acá. No. Ah, ok, perfecto. Todo hablado. Bueno, buenos días. Yo soy Máximo Cavazzani, CEO y fundador de Termax, que es la empresa que creó Preguntados. Les doy unos números de Preguntados. Preguntados fue bajado más de 300 millones de veces
en todo el mundo. Durante 2015 fue la aplicación más bajada de Estados Unidos. La segunda fue Facebook Messenger. Durante 2014 fue la aplicación más bajada de Latinoamérica. Y tiene el récord de haber estado más tiempo número 1 que cualquier otra aplicación en la historia. En el App Store de Estados Unidos estuvo 66 días durante fines de 2014 y principios de 2015. Pero un poco es el final de la historia. Les voy a contar un poco cómo llegué hasta acá. Yo soy ingeniero en informática, estudié en el ITBA, que es una universidad de ingeniería exclusivamente, pero siempre tomé mi educación como un medio, no como un fin. Creo que es una de las primeras cosas que me diferenció de las personas con las que estaba, por ejemplo, mis compañeros de colegio o los chicos que conocía cuando era más joven. Y un poco, eso cambió un poco la forma que yo tenía de ver el mundo y lo que quería hacer. Empecé a estudiar ingeniería informática, pero en el momento que empecé a estudiar empecé a ver qué podía hacer. Y probé con un montón de cosas que parecían grandes ideas, como muchas de sus ideas probablemente, pero cuando uno las lleva a cabo se da cuenta que hay un montón de barreras, algunas personales y algunas reales, que hace que no las podamos hacer. Pero yo seguía tratando, y seguía cambiando, seguía intentando, hasta que en un momento me puse a comprar y vender acciones, porque me daba cuenta que si quería hacer un emprendimiento grande tenía que entender un poco de economía, y me pareció un buen ejercicio. Y empecé a comprar y vender acciones, perdí un montón de plata, pero un día me enteré que salía un aparatito que se llamaba iPhone, que para mí era una computadora de bolsillo. Para todo el mundo era un nuevo teléfono impresionante, pero yo me daba cuenta que eso era lo mismo que teníamos en una computadora en un bolsillo. Hoy es una cosa obvia, pero en ese momento nadie se imaginaba eso. Y empecé a pensar si podíamos comprar y vender acciones a través de esa pequeña computadora. Y empecé a tratar con los pocos conocimientos de informática que tenía hasta el momento, tenía 22 años, algún par de años de carrera, 2 o 3 años de carrera, y empecé a tratar de programar la idea que yo tenía, empecé a tratar, había días que no podía hacer una línea de código porque estaba trabado y decía esto no se puede hacer, hasta que finalmente llegué a tener ese programa que me permitía comprar y vender acciones a través de un aparatito. Podía estar en el cine, podía estar en el baño, podía levantarme, agarrarlo y poder comprar y vender acciones, cosa que era impensada hasta ese momento. Ya tradear a través de una computadora era complicado, pero hacerlo a través de un teléfono era increíble. Entonces empecé conversaciones con algunos de los brokers del mundo y logré hacer un acuerdo con el broker más grande del mundo que se llama Ameritrade, en donde yo mantenía esa aplicación en la que millones de personas después compraban y vendieron acciones y ellos me pagaban un fee por transacción. Cuando yo hice esa aplicación en septiembre de 2008, la terminé, ellos me preguntaron cuántos usuarios pensaba que tenía que tener para considerarlo un éxito. Yo le dije que si a final de año, 3 meses después, tenía 20.000 usuarios, lo iba a considerar un éxito. Ellos me dijeron, si tenés 2.000 usuarios a fin de año, nosotros lo vamos a considerar un éxito. Y a fin de año tuve 200.000 usuarios. Y al año tuve 1.000.000. Un poco les describe los problemas que tiene la exponencialidad de este tipo de sucesos, como el del iPhone, que de repente la gente no entiende qué es lo que va a pasar, no entiende el impacto que va a tener una tecnología y explota a niveles inimaginados. No es el doble o el triple, estamos hablando de por 10 o por 100. Imagínense cómo estaba, tenía 22 años, había hecho una de las aplicaciones más exitosas del mundo, estaba ganando un montón de plata y sin embargo me daba cuenta que si quería seguir creciendo, si quería seguir haciendo cosas, mi propia persona tenía un límite. Entonces dije, bueno, voy a fundar una empresa. Al año no había terminado la facultad todavía y fundé Ethermax, con la simple idea de hacer cosas, nada más. Era la única premisa de Ethermax, poder pensar ideas y tratar de encontrar un grupo de personas de élite para poder desarrollarlas o por lo menos ir aprendiendo. Y con todo el ímpetu del mundo fundamos Ethermax, empezamos a hacer cosas, empezamos a mantener la aplicación esta que había hecho yo. Con eso nos financiábamos y empezamos a hacer una cosa, otra, grandes ideas y de repente todo salía mal. Todo salía mal. Durante años salió todo mal. Hasta que en el proceso yo decía, bueno, voy a seguir aprendiendo, voy a tratar de expandir mi equipo. En un momento teníamos 30 personas en Ethermax. Y lo único que pagaba las cuentas era esta aplicación que había hecho yo a los 22 años. Y me di cuenta que era un punto de inflexión en donde yo tenía que haber aprendido qué es lo que estaba haciendo mal y tratar de cambiarlo. Una de las cosas que sentí que estaba haciendo mal en ese momento es que estaba trabajando para otras empresas. Estaba tratando de venderle el mismo producto a otras empresas
y no éramos buenos para eso. Éramos todos ingenieros, estábamos ahí para hacer cosas y no éramos buenos vendiendo. No es que todo el mundo hubiese cometido ese error, nosotros estábamos cometiendo ese error. Entonces elegí cambiar de rumbo, entender qué podía hacer yo o qué podía hacer la empresa para venderle directamente al consumidor. Una de las cosas que yo decía en Ethermax es, nunca vamos a hacer un juego. Un visionario era. Y es una de las cosas que aprendí, que en realidad somos monos con celulares. Creemos que podemos visualizar un futuro de a 20 años y imaginarnos la vida y que realmente creamos cosas, pero en realidad no creamos nada. Lo único que hacemos es ensamblar otras partes de la civilización en algo que por ahí tiene una nueva forma y después tenemos el reconocimiento para eso. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántas personas en el mundo creen que pueden construir un microondas? La respuesta es 0. No hay ninguna persona en este mundo que pueda construir un microondas. Y ustedes me dicen, pero bueno, se hacen microondas. Creo que mi tío puede hacer un microondas. No. Quizás mi tío puede agarrar algunas partes, unirlas y hacer un microondas o hacer algo que en realidad es un ensamblaje de partes, pero él extrajo los metales de la tierra, él extrajo el petróleo y lo convirtió en plástico, él programó el timer que se necesita, él diseñó las leyes o descubrió las leyes físicas que le permitieron encontrar la forma óptima para que se cocine una taza o miles de esas cosas y lo puedo llevar a la silla en la que están sentados. Ni siquiera tengo que ir a hacer un microondas porque les aseguro que ninguno de ustedes sabe cómo funciona un microondas. Entonces, un poco hay que tomar esto con la humildad que requiere y empezar a pensar qué significa inventar algo, qué significa innovar, qué significa cambiar el mundo. Bueno, en ese proceso me di cuenta que todo el mundo estaba midiendo sus downloads por miles o 10.000, la gente que hacía juegos, la gente que hacía redes sociales, y nosotros los medíamos de a cientos. Entonces dije, voy a hacer un juego o una red social. Y terminé haciendo un juego red social. Ese juego se llamó Apalabrados. Apalabrados es un juego parecido a Preguntados, pero de palabras, en el que empecé a programar un prototipo, todo el mundo creía que no lo teníamos que hacer, lo terminamos, lo lanzamos al mundo, esperamos, y de repente se convirtió en la aplicación más bajada de España. 2012 fue la aplicación más bajada de España. Estaba instalado en 1 de cada 2 teléfonos en España. Ni siquiera el país donde vivíamos, ni siquiera el continente donde vivíamos. Sin embargo, Apalabrados se convirtió en el éxito más grande de apps de la historia en España. Y para nosotros fue un cambio totalmente de 180 grados, porque empezamos a pensar las cosas de otra manera, empezamos a darnos cuenta que eso se podía poder replicar en el mundo, volvimos a tener el ego arriba, pensamos que todos los juegos que íbamos a hacer nos iban a ir bien, y hicimos otro juego y nos fue mal. Pasó un año. Bueno, quizás nos aceleramos en la elección del juego, teníamos que haberlo pensado mejor, haber elegido un juego con mejor monetización. Pasó un año más, hicimos otro juego. Nos fue mucho peor. Pero mucho peor. Al punto que dije, la verdad que siempre dije que mi plan de salida es la muerte. Yo quiero ser emprendedor para el resto de mi vida. Y creo que si no fuese por eso, hubiese cerrado la empresa. En el peor momento, el momento más desilusionante de mi vida, no sé si existe esa palabra, pero empecé a pensar de vuelta, ¿qué había estado pensando mal todo este tiempo? ¿Qué había hecho bien durante todo ese tiempo? ¿Y qué podía cambiar para que en la nueva dirección que le iba a dar a mi producto o a mi empresa tuviese éxito? Y empecé a pensar que hacíamos muy bien la parte social de los juegos, que habíamos desarrollado buena tecnología. Por ejemplo, la primera vez que lanzamos Apalabrados, cuando llegamos a 100.000 usuarios activos diarios, los servidores colapsaron. Y los tuvimos que reprogramar totalmente, tuvimos que cambiar la tecnología. Cuando llegó a 500.000 usuarios, volvieron a colapsar. Hasta que tuvimos que tomarnos el tiempo de repensar cómo escalar las cosas, cómo hacer para que funcionara para una cantidad infinita de personas. Y Apalabrados en algún momento llegó a tener 2 millones de usuarios activos diarios y pudimos hacer que los servidores aguantaran. Cuando después vino Preguntados, eso fue una de las barreras que nosotros no tuvimos que saltar. Entonces, empezamos a pensar qué hacer y empecé a decir, bueno, vamos a hacer un juego masivo, vamos a tratar de hacer lo mismo que logramos en España, pero para toda Latinoamérica. Los juegos de preguntas siempre funcionaron. Piensen, por ejemplo, qué periodo de tiempo no hubo un juego de preguntas y respuestas en la televisión. Es raro. Entonces,
evidentemente funcionaba, pero nadie había logrado hacer una aplicación que funcionara. Y los que habían logrado, lo habían logrado en un país puntual, ¿no? Por ejemplo, había una aplicación conocida en Alemania, otra en España. Y yo me empecé a pensar, ¿por qué? Y me di cuenta que la razón son las preguntas. La gracia de los juegos de preguntas y respuestas son las preguntas y las respuestas. Es el contenido. Y hacer eso a escala global y que le interese a diferentes países, por ejemplo, a un mexicano y a un boliviano no le gustan las mismas cosas. Sí, yo puedo preguntar cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, pero esas preguntas son insulsas, a la gente no termina gustándoles. Le gusta que le preguntes de Moria Kazan, le gusta que le preguntes del lugar en donde nació, le gusta que le preguntes de las costumbres de su familia o de su comunidad. Entonces dije, bueno, la solución es simple, necesitamos mucha gente generando contenido en cada una de los lugares en donde queremos atacar, pero nosotros queremos atacar 50 países al mismo tiempo, por más que todos hablaran español. Y era imposible, era económicamente inviable. Y ahí vi un problema muy difícil de resolver, pero a la vez una oportunidad. Si bien el problema era muy difícil de resolver, porque nadie lo había resuelto hasta ese momento, si nosotros podíamos resolverlo, íbamos a tener algo que nadie más había tenido hasta ese momento. Todo esto que le estoy diciendo es una idea, y la mayoría de mis ideas fallan, como la mayoría de las ideas de todo el mundo fallan, pero esta, en particular, funcionó. Dijimos, bueno, vamos a generar una fábrica de preguntas. Me acuerdo que en ese momento había visto una charla TED de la persona que inventó Duolingo, que también inventó el CAPTCHA. Y él hablaba de cómo usaba el CAPTCHA para hacer OCR de libros con palabras que no había podido detectar una computadora. Entonces, con esa idea, dije, bueno, si utilizamos el poder de mucha gente para que escriba preguntas, esa parte es fácil, porque simplemente gente mandando preguntas. Piensen que se mandan 1 millón de preguntas por día a preguntados. La mayoría son basura. Basura me refiero a jiji, o quién está con mi novia, o cuántos años tiene Justin Bieber. Creo que en un día lo recibimos 30.000 veces. Sin exagerar. El problema era cómo filtro ese contenido. ¿Cómo hago para que ese contenido se convierta en contenido relevante? No lo puedo hacer a mano. Imagínense 1 millón de preguntas por día. No es económicamente viable. Entonces empezamos a diseñar un sistema en donde los propios usuarios podían filtrar ese contenido, sin darle el poder a ninguno, porque si no cualquiera tendría el poder de subir una pregunta ofensiva o mal escrita, lo que sea, o simplemente por ignorancia, sino repartiendo ese poder entre varios usuarios, logramos con un algoritmo medio complicado que fue evolucionando, generar esta fábrica de preguntas, y a esa idea se la pusimos a un juego que era estable, que tenía buenas animaciones, porque en el juego anterior habíamos aprendido a hacer animaciones, que tenía una UX buena y un montón de otras cosas que hicieron al éxito de Preguntados. Solo esa idea no hubiese servido para nada. Y todo ese pack lo lanzamos al mundo y a principios de 2014 se convirtió en el juego más bajado de toda Latinoamérica. Que fue para nosotros una palmada en la espalda y un éxito y permitió que tengamos una exposición que no habíamos tenido antes. Imagínense que cuando yo iba a España, en 2012, el diario El País me hacía 3 notas en un mismo día. Y yo volví acá a Argentina y nadie sabía lo que estábamos haciendo. Nadie sabía nada. Y de repente todo el mundo empezó a entender, en Argentina en particular, todo lo que estábamos haciendo. Y fue increíble. Sin embargo, para nosotros el éxito real era Estados Unidos. Piense que hoy nosotros ganamos 10 veces más por un usuario en Estados Unidos que por un usuario en Latinoamérica. Por cuestiones de mercado, que son difíciles de explicar por lo que paga la publicidad, lo que sea. Y todo el mundo nos decía, bueno, está bien, nunca una aplicación latinoamericana tuvo éxito en Estados Unidos, no va a pasar nunca. Y sin embargo, fue cuestión de sentarse y analizar el problema. Y había problemas en Estados Unidos. Había preguntas escritas en metros en vez de en yardas, había muchas preguntas de soccer o de fútbol que a ellos no les gustan, y un montón de otros problemas que hacían que ese sistema no estuviese funcionando en Estados Unidos, hasta que empezamos a resolver una cosa, otra, hasta que dijimos, bueno, ahora tendría que funcionar. Y funcionó. En octubre empezó a subir y ese fue el periodo en donde estuvo número 1. Piensen que solo en Estados Unidos se lo bajaron 150 millones de personas. Es la mitad de la población. Entonces, un poco lo que logramos también hacer en Ethermax es tirar las barreras psicológicas que tenemos. A veces siempre pensamos en lo que no se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el hombre llegue a la Luna en 1968? 0, porque de todos los que trataron, 0 lo lograron. Sin embargo, sabemos que el hombre llegó a la Luna. A veces la forma en la que nosotros pensamos lo que es posible y lo que no es posible
no es la forma correcta, porque funciona para algunos casos, por ejemplo, el cálculo probabilístico de, lo que de si algo puede suceder o no, pero la mayoría de las veces, y sobre todo en este mundo cambiante, esos cálculos son errados. Por ejemplo, hoy me he encontrado con un montón de empresas latinoamericanas que me dicen, antes de Termax nadie me abría las puertas en Silicon Valley para inversión, porque todo el mundo decía, ninguna empresa de apps o de juegos va a funcionar en Estados Unidos, o por lo menos en el mundo, y hoy sí. Y ese es un poco el espíritu que tenemos en la empresa. Tratamos de pensar cómo se va a desarrollar el mundo y cómo hacemos para tirar esas barreras. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Entonces, un poco, siempre repito lo mismo, y para los que ya me escucharon les pido perdón, pero siempre pienso qué decir, y a mí me encanta hablar, me podría quedar hablando horas, pero creo que lo más importante que tengo para decirles es una forma de pensar que me llevó hasta donde estoy, que es empezar a entender que las ideas están en la cabeza, las ideas son perfectas, pero cuando uno las lleva a cabo, se da cuenta de un montón de cosas que no las puede pensar, no se pueden pensar. No se puede leer un libro de natación y tirarse al agua y nadar. ¿Lo entienden eso? O sea, hubo filósofos que lo trataron de hacer y casi se ahogan. Y un poco lo que pasa con los emprendimientos es eso. Uno cree que por escuchar historias como esta, que son muy interesantes, pero realmente no nos van a ayudar demasiado en los emprendimientos, cree que puede pensar todo un camino de emprendimiento, y en realidad lo que uno tiene que hacer es esto que les voy a decir. El primer paso es dejar de pensar y hacer. Dejen de pensar lo que están haciendo y vayan y traten de hacerlo. No tengo plata, piensen cómo hacerlo sin plata. No sé cómo hacerlo porque no tengo los conocimientos, bueno, vayan y aprendan, pónganse al lado de alguien que esté haciendo algo parecido. Hagan. Hagan sabiendo que van a fallar, porque van a fallar. Es así. Es parte del aprendizaje. Uno no se sube a una bicicleta y sale andando. Eso va a pasar. Cuando fallen, intenten analizar por qué fallaron y qué es lo que les está faltando para tener éxito. Esta parte es muy importante y después voy a volver a esta parte. Y la forma en la que hacen esta parte también es muy importante. Y la tercera es proponerse cambiar. Entonces, los pasos son hacer, reflexionar acerca de por qué fallé y cambiar. Para el 1 y para el 3, solo hace falta disciplina. Digamos, parece que no, pero es como, ¿quieren bajar de peso? Hay que dejar de comer. Pueden inventar lo que quieran, pero es así. Es una cuestión de disciplina. Para cambiar es lo mismo, a nadie le gusta cambiar. Hay que reflexionar, hay que mirarse al espejo y decir todos los días un poquito. Es como lavarse los dientes. No es de un día para el otro. No es que si ustedes se dejan de lavar los dientes un día, les va a cambiar algo. Pero en el largo plazo les va a cambiar todo. Entonces, piensen que cambiar y hacer cosas es como lavarse los dientes. No es levantarme un día inspirado y correr 100 metros. Es una maratón. Es quien sigue corriendo, no es quien corre más rápido. Ahora, para el paso 2, que es reflexionar acerca de por qué fallamos, creo que lo más importante es entender que pensamos mal, pensamos como monos, pensamos como animales, porque eso es lo que somos. Pensamos desde los sentimientos, pensamos desde lo que queremos que pase, pensamos desde lo que cierra nuestras ideas, tratamos de justificar lo que queremos que pase con lo que estamos diciendo. Entonces, lo primero que tienen que entender es que el mundo es como es, no como nos gustaría que fuera. El mundo es como es, no como nos gustaría que pase, cómo creemos que sería más justo, cómo cierra con nuestras ideas. Eso es muy importante. Entonces, cuando traten de analizar las cosas, traten de analizarlas de la forma más objetiva que puedan. Por ejemplo, si alguno de ustedes acá profesa alguna religión, les puedo asegurar con un 90 y pico % de probabilidad que es la misma que la que profesan sus padres. Sin embargo, no parece algo lógico. Se debería ser algo que elegimos cada uno por separado. ¿Cuántos de ustedes analizaron todas las religiones del mundo y después decidió una religión? Muy pocas. Esa es la verdad. Bueno, no me importa qué religión profesen, pero cuando están tratando de analizar algo, tienen que tratar de entender eso, que uno tiene que entender todas las partes, sacar los sentimientos, sacar lo que uno quiere que pase, lo que uno cree que debe pasar, lo que uno siente que está pasando, y tratar de analizar lo que está pasando. Es un ejercicio y nunca es perfecto, pero tiene que ver con la forma que tenemos que aprender a pensar, porque el otro problema que hay, y no casualmente este espacio se llama Academia Exponencial, es que el futuro cada vez va a venir más rápido. Y
digamos, si yo trato de imaginarme el futuro desde el presente, nunca voy a poder hacerlo. Por ejemplo, yo les cuento un poco del futuro. Recién dijeron Internet en todos lados. ¿Saben que sus medias van a tener Internet? ¿Saben que en algún momento sus retinas van a tener Internet? ¿Saben que en algún momento su cerebro va a estar conectado a Internet? Y no falta mucho para eso. Todo esto que les acabo de decir les parece un horror. Estoy seguro que les parece un horror. Ahora, ¿qué pasa si le hubiese contado su vida a un joven de 1980? También le hubiese parecido un horror. No, los chicos agarran una tableta mágica y conocen gente por ahí, ya ni se hablan, se escriben mensajes de texto, conocen a la gente por un sistema de red mundial. Imagínense a Martin McFly en ese momento, ¿no? Diría, ¿qué? Entonces, si ustedes quieren diseñar el futuro, no pueden diseñarlo desde los prejuicios del presente. Tienen que entender que hay un mundo que no está bien ni mal, es el que está. Podemos entender cómo llegamos hasta acá, pero el mundo es lo que es. Hay muerte, hay guerra, también hay compasión, también hay civilización. Es lo que es. Tenemos muchos futuros posibles a los que podemos ir, pero es eso. Hay caminos que nos llevan a un lugar, caminos que nos llevan a otro lugar. Y para llegar a ese lugar, no va a ser una persona lo que lo va a hacer. Va a ser la civilización entera. Ustedes pueden ser parte de ese cambio. Pueden ser positivos en ese cambio, ayudar, pueden ser parte, pueden ser líderes de ese cambio, o pueden ser simplemente una parte chica de ese cambio. Lo que tienen que tratar de entender es que no sirve de nada enfrentarse a la marea, enfrentarse al mundo. Si ustedes quieren convencer a la gente, no tienen que demonizarlo o decirle que piensan todo mal o que no entienden por qué ustedes piensan de otra manera. Tienen que encontrar la forma de acompañar a la civilización, de acompañar al resto de las personas para que los ayuden a completar ese cambio. Y les aseguro que podemos lograr un montón de cosas. Podemos eliminar las enfermedades del mundo, podemos eliminar la necesidad de energía totalmente, podemos colonizar el sistema solar, podemos hacer que los humanos no necesiten trabajar nunca más y encontrar otro tipo de actividad, o podemos no hacerlo también. Y eso es un poco lo emocionante de ser un emprendedor. Puede pasar o puede no pasar. Y va a depender de cómo nosotros logramos subirnos a eso, ser líderes, ser parte y tratar de pensar un futuro mejor, como sea que ustedes se lo imaginen mejor. Así que les dejo más preguntas que respuestas, pero bueno, a eso me dedico. Y bueno, espero que ustedes me pregunten lo que quieran. Estoy acá para contestarles lo que quieran. Muchas gracias. Claro.